¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. A raíz de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, diversas voces en nuestro país se han manifestado a favor de tener un sistema electoral como el de la Unión Americana, porque bueno, consideran que de esa forma la derecha o la ultraderecha pueden acceder más fácil al poder debido precisamente a la estructura como está diseñado este ejercicio en el vecino país del norte, en donde definitivamente se beneficia a la oligarquía, al poder económico, y se tiene una, pues digámoslo de esta manera, una segmentación del voto. Muchas voces de esa derecha, tanto en los medios de comunicación como sus intelectuales, sus académicos, sus tuiteros, incluso, se han atrevido a hablar de que en México tendría que valer diferente el voto de los estados del norte que de los estados del sur, porque consideran que los primeros pues son más preparados. Hay gente más preparada, mucho más instruida para poder elegir de manera adecuada lo que le conviene a este país. Es una postura insultante por donde se le vea, pero lamentablemente no es nueva y es parte de un sentimiento que está presente en estos sectores socioeconómicos, y ni siquiera hablamos de los fifís, sino de aquellos que se sienten fifís, de aquellos que de una u otra manera han tenido cierto acceso al poder, a la riqueza, y que a partir de ahí se convierten en los guardianes, en los guarros, en los vigilantes, digámoslo así, de esas grandes fortunas que consideran, ¿no?, que tarde que temprano los voltearán a ver y les abrirán totalmente la puerta del cielo, solo porque hicieron un muy buen trabajo como mandaderos. La verdad de las cosas es que lo que denota es un clasismo y un racismo enorme, pero también una profunda ignorancia de lo que pasó el pasado 2 de junio. Si en México hubiéramos tenido un sistema electoral similar al de la Unión Americana, me refiero a cómo definen sus votos, que cada estado tiene un valor, la paliza hubiera sido monumental. Xóchitl Gálvez solamente hubiera podido ganar 10 puntos, que valdría Aguascalientes. Esto porque Claudia Sheinbaum ganó en todos los estados. Esto es lo que este segmento de la población o no se quiere dar cuenta o no logra entenderlo, que en Estados Unidos, a diferencia de México, el voto popular no cuenta. Entonces, los 16 millones de votos que alcanzó Xóchitl Gálvez les hubieran dado una presencia muy, pero muy pequeña, pírrica a nivel nacional. Incluso salieron beneficiados con nuestro sistema electoral. Pero además, esto nos lleva también a otra discusión y que me parece que es mucho más profunda, que tiene que ver con que a estos sectores de nuestro país, en realidad, en donde te topas a conductores como Loret, como López Dóriga, por supuesto intelectuales, ¿no? Como Héctor Aguilar Camín, como Jorge G. Castañeda, como Gabriel Cuadri, corifeos como Chumel Torres y demás, y un vasto sector de la población de esos estratos, no les gusta la democracia. Ese es el gran tema. No les gusta la democracia porque en democracia pierden. Para cualquiera sería muy lógico darse cuenta que no les conviene un sistema como el de Estados Unidos, por lo que le acabo de mencionar en cuestión de números, menos para ellos. Ellos que se ufanan al hablar de ser demócratas, que utilizan la palabra democracia con una enorme grandilocuencia, que hablan de defenderla, incluso de dar la vida precisamente por ella a través de Twitter, hacen unos mensajes espectaculares, que en sus pláticas, por supuesto, de café, con un puro en la mano en algunos sectores, pues están conscientes del peligro que representa Morena para esa democracia de millonarios, esa democracia de ricos. Aquí sí ya toco a los empresarios grandotes, porque hemos visto cómo se expresa un Ricardo Salinas Pliego, otro personaje que abiertamente, o Claudio X González, empresarios importantes de este país. No estoy diciendo que talentosos, no estoy diciendo que grandes, sino importantes porque tienen una presencia de mercado y demás, quienes se atreven a hablar de democracia cuando son de los principales erosionadores de la misma, cuando son de los principales saboteadores de la misma, cuando son los principales agresores de la misma. Y es evidente, y aquí sé que es lo triste, que la ultraderecha
porque México en realidad es una anomalía, déjeme decirle, México, Brasil, Colombia. La ultraderecha ha ido ganando mucho terreno en el mundo, de la mano precisamente de estos discursos y de la mano de estos personajes en materia financiera. Digo, ¿quién fue el principal financiador de el señor Donald Trump? Pues un multimillonario, el caso de Elon Musk. Es evidente el quiebre antidemocrático que intentan en estos momentos las oligarquías contra los gobiernos progresistas, por ejemplo, de Colombia o bien de Honduras, lo que se suma a la permanente arremetida golpista contra el gobierno de la Revolución Bolivariana y, por supuesto, lo que pasó en Perú con Pedro Castillo, que nunca hay que dejar de mencionarlo, porque Dina Boluarte sigue en el poder, esa golpista, o el sordo rumor de sables en Brasil entre otros movimientos, ¿no? Movimientos oscuros, fraguados con el apoyo del Comando Sur, el extendido aparato injerencista que despliega la política exterior estadounidense en toda esta región y que se espera que con el propio Donald Trump se intensifique, por lo que ya hemos platicado antes, la élite que está alrededor de Trump es más proclive a invadir, a meterse, a presionar a América Latina que a otras partes del mundo, porque bueno, siguen pensando ellos que América Latina es su patio trasero y que debido a los diversos compromisos y dependencias económicas particularmente, pues es más fácil de manejar, es más fácil de manipular y es más fácil de presionar. Como ya se ha explicado en numerosas oportunidades, la articulación derechista en América Latina responde a las necesidades de las élites del capitalismo financiarizado y de un marco, perdóname, geopolítico cada vez más adverso a estas pretensiones de poder hegemónico de Estados Unidos ante el avance sobre todo del multilateralismo. Los pueblos tenemos que cerrar el paso a este ataque frontal, a lo poco que queda de democracia, pero es necesario hacer mucho más. Es preciso levantar renovadas utopías, regenerar el sentido de la palabra democracia, un término que manoseado, manipulado por los voceros del poder establecido, ha perdido su significado en muchas regiones. La élite desprecia la democracia y aquí uno partiría del ejemplo palpable, el significado tal cual. ¿Qué es la democracia? Bueno, la democracia formal supone que los pueblos eligen libremente, ¿no? Concurriendo una vez cada cierto tiempo a votar, seleccionar a sus gobiernos, representantes por un periodo, modalidades determinadas por sus constituciones. Pero lo que hemos visto en muchos países, incluyendo México durante un buen tiempo, es la manipulación previa de las elecciones, ya sea con las candidaturas, ya sea la coerción que imponen los esquemas de las boletas, el incumplimiento de lo prometido en los programas, en las campañas, la disparidad de recursos con los que cuentan las distintas candidaturas, la fabricación de imaginarios ficticios por parte de publicistas, asesores, el vaciamiento militante moderado apenas por el interés de acceder a algún ventajoso cargo público, las trabas, por supuesto, del sistema burocrático, las trampas judiciales, la compra de voluntades, la venta de sellos, de agrupaciones inexistentes, y por supuesto las campañas sucias, agresivas, llenas de mentiras, de falsedades, a través de plataformas digitales, de medios de comunicación, son algunos de los muchos motivos por los que se debe hoy dudar de que esta democracia, digámoslo así, que fomentan los ricos, los poderosos, represente fehacientemente al poder, a la voluntad popular. En México esto se modifica en el 2018, pero ¿cuántos años antes nos topamos con este escenario que le estoy describiendo? Y ojo, cuando finalmente ganas a pesar de esto, cuando ganas con sus reglas, cuando la gente decide votar a favor de tal candidato a pesar de todo lo que le acabo de describir, como sucede en Ecuador, como sucede, bueno, como sucede en Ecuador con Rafael Correa, a eso me refiero. En Bolivia, por ejemplo, no, y ahora en México. eh, entonces comienza un golpeteo constante en contra de esos gobiernos. ¿Por qué? Porque esos gobiernos, de una u otra manera, buscan reformular entidades que maniatan la voluntad popular de crecimiento y justicia social, ¿no? Y todo es puesto en duda por por esta élite, por esta oligarquía que dice defender la democracia y se envenena a la opinión pública, se intenta frenar el cambio judicializando liderazgos, se presiona y compra parlamentarios, un largo etcétera con el que se va amañando la supuesta democracia y ya devenida en en una suerte de timocracia, ¿no? De timo, sinónimo de engaño.
Y es ahí en donde nos damos cuenta quiénes sí aspiran a la democracia y quiénes quieren destruir la democracia. En México constantemente se acusó a Andrés Manuel López Obrador de querer destruir la democracia, cuando en realidad fue el personaje que más la respetó en muchos de los aspectos y en muchos de los sentidos. Sin embargo, el poder oligárquico no fue así. Entre bambalinas actúan las garras de este poder real, financiero, imperialista, transnacional, que pretenden congelar la evidencia del fracaso a los que conduce su sistema anclado en el robo, en la apropiación de todo lo social por parte de las minorías, pero alimentada por el ataque mediático, que obviamente se aprovecha de la justa indignación popular y apunta sus cañones a fomentar la pelea entre los más y los menos excluidos, y ha emergido otra forma de supuesto castigo a esta fallida y decadente forma de democracia. Es la que ha hecho que avance la extrema derecha, avance en el que vemos confluir una vez más las dos antítesis señaladas, coincidiendo sobre todo el espíritu violento, negacionista, estigmatizador, irracional de los grupos de extrema derecha con la mentalidad que en su momento apoyó a las sangrientas dictaduras. Eso es lo que busca la extrema derecha generar, y por eso es que se atreven a hacer ese tipo de declaraciones, y por eso es que se ponen la bandera democrática. Aquí también es remarcable la coincidencia de ambas expresiones en su objetivo final. Y mientras que las dictaduras militares tenían como propósito eliminar a los cuadros que transmitían desde distintos sustratos ideológicos a la base social un ideario de justicia social, soberanía y liberación, la actual derecha multinacional aspira a liquidar toda noción de acción colectiva, considerando al individualismo excluyente, competitivo y alejado de toda sensibilidad social como el principio y fin de la realidad humana. Cuando uno escucha a Cayetana Rodríguez, cuando uno escucha a Xóchitl Gálvez, te das cuenta que estamos ante personajes, al propio Ricardo Salinas Pliego, claro, que apoyan brutalmente lo que se conoce como el darwinismo social, ¿no? Como una parte esencial de su estrategia en donde sobrevive, ¿no? El más fuerte, o como dice Cayetana ahora, el que tiene talento. Darwin enseñó que en la naturaleza sobreviven los más aptos, pero el sistema capitalista creó estructuras para promover la selección social, de modo que los miserables se mueren cuanto antes. El darwinismo social, que tuvo su origen principal en la obra del filósofo inglés Herbert Spencer, es otra extensión del darwinismo, la selección natural, o sea, la lucha de la supervivencia del más apto, y se da también dentro de las sociedades humanas, según este hombre, ¿no? El darwinismo social contribuyó a sustentar las teorías racistas a finales del siglo XIX, en la actualidad incluso, y fue el principal sustento intelectual del movimiento eugenésico que buscó mejorar la raza humana por medios análogos a los empleados en la cría de perros o bien de caballos. En las guerras es a los pobres y a los hijos de los pobres a quienes se llevan a los frentes de combate. Ingresar en Estados Unidos, obtener documentos legales para vivir allí es una epopeya que exige riesgos, mañas, pero cualquier joven latinoamericano dispuesto a alistarse en sus Fuerzas Armadas, bueno, encontrará las puertas abiertas de par en par. Los pobres no se mueren de muerte repentina. Es más atroz, más lenta, es una tortura que se prolonga día con día mediante la falta de dinero, de empleo, de escuela, de atención médica. Y eso es el darwinismo social para estos personajes que ahora hablan de democracia. Esta noción se justifica, insisto, en esta tesis de Charles Darwin, y el propósito de esta equivalencia es legitimar a un sistema económico conocido también como capitalismo salvaje, en el que el más aptos se identifican como los más fuertes, los más inteligentes y a su vez con los ricos y con los poderosos, cuando en la realidad estas personas, por eso les digo, odian la democracia. Por eso estas personas cuando nos vienen a hablar del sistema electoral de nuestro país, cuando se atreven a decir, no, hombre, es que estamos algo más similar, pero yo soy defensor de la democracia, no les crea ni la P, porque en definitiva no les interesa para nada defender la democracia. Aquel que dice defender la democracia y atenta en contra de la misma, atenta en contra del pensamiento crítico, atenta en contra de derechos, atenta en contra de las mayorías, está mintiendo completamente. Por eso es que cuando se presentan este tipo de situaciones, lo mejor que se puede hacer es evidenciarlos, denunciarlos y contrastarlos, sobre todo. ¿No le parece? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Si les gustó el video, échele pulgar arriba, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, ya lo sabe.
Suscríbanse, vamos a seguir creciendo, por supuesto, y yo los veo al ratito. 5 de la tarde, Manuel Hernández Borbolla, 18:30 narrativas, yo regreso 20:30, como siempre un gusto, como siempre un placer.